Bueno. Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de La Avenida del Medio. Ya voy a estar invitando a mi entrevistado de hoy, que es un crack, no solo por lo que sabe, sino por lo que ha estudiado y además que ni hablar que la Avenida del Medio arranca mucho por él, por su pensamiento, perdón, me voy a acercar un poco más, por su pensamiento y por lo que siempre está pregonando y diciendo al aire y también fuera del aire, que es lo más importante. Y por eso logra las notas que logra y tiene las fuentes que tiene. Che, yo en vivo por Instagram y vamos a charlar con este periodista y analista político. Ya lo invité, estoy esperando ahí que se sume. Hola Emanuel, hola Conrado, hola Raúl, ¿cómo andan? Bueno, voy a poder leer alguna pregunta que ustedes le quieran hacer a él también. Pero bueno, sabe mucho, ha escrito libros también. Muchas gracias, Horacio. Ahí se unió Gonza, a ver cuándo apareces. Gonza. A ver, che, se unió, pero no te veo acá en imagen, Gonza. No te veo. A ver, ahí te estoy invitando. Aceptame el video que te estoy invitando. Yo les diría que a los que recién ahora están empezando a meterse acá en este vivo, que se queden porque va a ser espectacular, ¿eh? Ahí está, ahí te acepté. ¿Por qué no? Ma perché no? Ahí me dice que se unió. A ver, ahí te estoy invitando. Pero no sé. A ver, ahí te invito. Vamos a ver. Está invitado. Vamos a ver si ya podemos arrancar a charlar con él. Dieguito, Ahí está. ¿Qué hace Gonza? Dieguito, ¿qué haces? ¿Todo bien? Gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Un placer hablar con vos. No, gracias a vos, por favor. Lo primero que quiero hacer siempre en estas entrevistas es presentar a los invitados y el programa, como vos sabés, se llama La Avenida del Medio. Vos sabés cómo Qué pienso bueno. yo sé cómo pensás vos Sí. y creo que cada vez somos menos, lo cual me preocupa muchísimo. Pero bueno, vamos a proceder con tu presentación para que después empiecen a Dale. entender todos los que se van sumando de a poquito por dónde va a ir esta charla. Gonzalo Asís es periodista y analista político, tiene un magíster en políticas públicas de la Universidad Austral, tiene diploma de honor, licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA y además hizo un posgrado en liderazgo político en Madrid. ¿Sí? Sí. Más allá de todo lo que estudió, trabaja hace añares en Canal 13, en Radio Mitre, ahora está haciendo streaming también en Somos la Casa, estrenó programa con María Eugenia Ludueña y todas María Belén. las... María Belén, Sí. perdón, todos los mediodías, tardes en Sí. realidad. Y para que se den una idea, que por acá quiero empezar también, el prólogo del libro que escribió, que se llama La gestión del diálogo, que lo pueden comprar también, los prólogos fueron escritos por dos personas que son antagónicas, ¿no? Sí. Digo, que opinan totalmente distinto. Juan Manuel Abal Medina, que todos lo conocerán, político argentino, peronista, y Andrés Malamud, que es un analista político que piensa totalmente distinto a él. Sí. Entonces, ya hecha la presentación, eh, ¿qué está pasando con la Avenida del Medio, Gonza? Y no es atractiva la Avenida del Medio en un mundo muy polarizado. Em, Siempre fue polarizado el mundo. Lo que pasa es que está tan exacerbada la polarización que le hace mucho más difícil el desafío a los que creen que el camino es la moderación, porque vos para poder ser gobierno primero tenés que ganar una elección, tenés que convencer a la gente, tenés que ser atractivo o atractiva, tenés que seducir y no es hoy muy atractivo decir que te gusta hablar con todos, que respetas a los que piensan distinto, que te parece que de toda diferencia podés encontrar un valor, que podés aprender del que piensa distinto. Garpa mucho más pelearte, criticarte, agredirte. Lo que pasa es que cuando yo escribí el libro ese libro nace de mi tesis de maestría, pero bueno, después aparecieron algunas editoriales que, bueno, habitualmente se acercan a los periodistas, che, quería escribir un libro, y yo estaba con un año un poco atareado y dije, mira, lo único que tengo es una tesis académica de cuando me gradué como magíster en política, y,
y la editorial Galerna aceptó que sea una tesis, y yo ahí pude ahondar en algunas cosas, cosas que en la tesis no había ahondado. Por ejemplo, ¿dónde radica nuestro apego a la polarización, nuestro apego a la pelea? ¿Por qué estamos todo el tiempo disfrutando de pelear? ¿Y por qué no nos genera placer acordar? Entonces ahí hay un tema biológico, que o sea que lo encontré en un libro muy interesante de un psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, que murió hace hará un año, que él dice, mira, el cerebro tiene dos sistemas, el sistema uno y el sistema 2. El sistema uno actúa por reacción, ¿viste? Entonces vos de repente hay algo que ves y enseguida reaccionás a eso, sin meditar, sin reflexionar, inmediatamente proactivo. Y después hay un sistema 2 que reflexiona, que pone la pausa, que piensa un poquito más. Bueno, ese sistema 2 gasta muchas más calorías que el sistema uno. Y el cerebro es un órgano del ser humano que, como todos los órganos, busca siempre economizar calorías. Si yo te digo, che, Diego, ¿qué preferís? ¿Que salgamos a hacer pique corto y correr por la plaza o nos clavamos un asado con un vino? Y bueno, es más, ahora, la pregunta es, a veces hacer el esfuerzo calórico te trae como consecuencia cosas más positivas. Bueno, el cerebro es un órgano vago como todos los órganos y promueve más el pensamiento del sistema uno más rápido, y ahí es donde está la ratificación de los sesgos. ¿Viste? Esto de escuchar solo al que piensa como vos, pues no te hace pensar. Escuchar a alguien que piensa distinto, aceptarlo, demanda una energía, un tiempo, una voluntad que obviamente nos consume tiempo, energía y nos desgasta y no es habitual. Ahí hay una primera razón, Diego, para explicar por qué nos queda más cómoda la grieta que hacer el esfuerzo, la dedicación de escuchar al que piensa diferente. Sí, esa explicación es buena porque, a ver, yo lo entiendo de los políticos, que disfruten más cada uno su espacio porque los hace perdurar en el tiempo, los Sí, hace perdurar en el cargo, los hace perdurar en un montón de cosas en beneficio propio, no en beneficio de la gente. sí. Lo que no entiendo es un poco, y me lo podrás contar quizás, es por qué nosotros los seres humanos, la Es sociedad, increíble. el común, prefiere Eh, pelearse y no quiere que todos los políticos lo que eh, está bien lo continúen y lo que está mal lo cambien. Es increíble, porque aparte a mí a veces me da bronca, pero no me da bronca con la opinión pública, porque creo que la gran responsabilidad está en la dirigencia, que no sabe explicar, no sabe transmitir bien por qué se vive mucho mejor con diálogo que con pelea. Yo lo discutía mucho con Horacio Rodríguez Larreta en su momento, decir, che, explíquenlo mejor, sean más coherentes, traigan ejemplos del mundo, cuenten por qué Israel sale de lo que fue su gran crisis de principio de los 80, gracias a Shimon Peres con más diálogo, con más entendimiento, y cómo Israel inmediatamente multiplicó para bien sus indicadores económicos, o España, fines de los 70 terminó el franquismo, cómo lograron ponerse de acuerdo la derecha y la izquierda, que tenían diferencias, Diego, mucho más violentas que las que Obvio. tenemos acá. Pero vos nombraste a alguien encima que fue, hay que decirlo, el gran perdedor de las elecciones presidenciales. Sí, Que sí, era el dialoguista, era el de la sí, ancha avenida del centro, era el que iba a dialogar con sí, unos y con otros. Y sí, fue un bueno, gran perdedor, quedó afuera de sí. todo 11 puntos, rápidamente. desastre. Claro, pero digo, ¿cómo explicás? Yo entiendo algo, porque también después los análisis empezaron a llegar y decían que a Alberto Fernández, la gente en general, lo había visto como Sí, un gobierno de centro, dialoguista, ¿viste? Entonces, sí. espantó tanto que no quisieron seguir con alguien con características similares, aunque muy Sí, distintas, y se fueron a los extremos, que fue Patricia, que fue Milei Milei. y que fue Massa, porque era el único candidato, digamos, del peronismo. Sí, pero si te pones a repasar las elecciones de los últimos 20 años, nunca garpó la Avenida del Medio. Fíjate que en el año 2011 había propuestas más amigables que Cristina, no sé, después lo podemos discutir con el diario del lunes, pero en ese momento la propuesta de Wiener era una propuesta mucho más de moderación. En 2013 la propuesta de Massa, que no capitalizó en 2015. Eh, y si te pones a fijar, desde hace 15 años mínimo y desde hace mucho tiempo en términos menos tangibles, y es siempre la Argentina dirime entre River y Boca, ¿viste? Discutimos blanco versus negro y no pensamos que de repente un gris a veces te garpa más. Ahora, cuando vos ves experiencias como la de Uruguay, o como la de Chile, o como la de Brasil, donde es cierto, hay gente viste, con líneas ideológicas marcadas, pero después con conductas mucho más moderadas. Vos ves, por ejemplo, la calle Pou asume cuando fue presidente hasta hace unos años. Lo primero que hizo fue ir a saludarlo al Pepe Mujica, a Sanguinetti, los invitó a los dos, se los llevó a Brasil a ver la asunción de Lula,
la calle no tiene nada que ver con Lula. Pasa en Chile, que los presidentes se saludan, se tratan bien. Acá, viste, hay un nivel de virulencia y de violencia política que a mí no me gusta, porque aparte digo, olvídate de la política. Vamos a imaginar que vos y yo somos dos empresarios multimillonarios, vos vivís en Nueva York y yo vivo en París, estamos forrados en guita y tenemos que ver qué hacemos con nuestros miles de millones de dólares. Sí. Entonces viene una persona y dice, che, ¿quieren invertir en Argentina? Te digo, mira, bueno, yo fabrico mouse de computadora. Mi pregunta es esto, ¿hay ley de mouse de computadora? Sí, hay una ley que promueve la fabricación de mouse de computadora. ¡Uy, qué bueno! Si esa ley la votaron todos los partidos políticos, no, no, la votó solo el peronismo. ¿Y qué opina el PRO del? No, no, no le gusta la fabricación de mouse. Entonces yo digo, y yo no pongo la guita en ese país. ¿Por qué? Porque sé No. que mañana cambia el gobierno y le van a meter impuestos a los mouse de No, computadora. además preguntás, ¿cuántos años tiene esa ley? ¿Quién la hizo? Che, ¿y la votó todo el Congreso? Ah, ¿Y qué? Y fue, tuvo muchas ideas. Estamos totalmente de acuerdo, pero digo, me parece que por lo menos entre nosotros dos y muchísima gente no hay debate, porque después nombrabas a Chile, nombrabas Uruguay, nombrabas Brasil. Pasaron de izquierda a derecha, de derecha a Sin izquierda, problema, con continuidad en lo que estaba bien y obvio. con cambios políticos en lo que cada uno creía que estaba mal, pero lo que estaba bien lo continuaron, que es lo que no pasa en Argentina. Por eso digo, ¿qué joraca le pasa a los políticos por la cabeza en Argentina? Que aunque lo Bueno, que está bien lo dinamitan. mira, yo creo que los políticos miden a la opinión pública y van a hacer lo que la opinión pública O sea, elija, lo es que, eso. Hoy tenemos gobiernos que se rigen por las encuestas y bueno, siguen a eso para mantener su eh, nicho. mira, yo te di una explicación que no es mía, que es biológica, la de Kahneman, psicológica si querés. Ahora voy a una explicación de la ciencia política, ¿no? Que es el tema de, che, ¿cada cuánto votamos los argentinos? Cada 2 años. Che, ¿cuántos países votan de manera intermedia como Argentina? Estados Unidos, México y nosotros. El resto tienen elecciones una vez cada 5 años, cada 4 algunos, pero digo, acá cada 2 años estamos discutiendo. Cada 2 años se abre el club de box, se prepara el ring y mátense. Entonces vos tenés un gobierno que asume en diciembre, no sé, vamos a poner un ejemplo, de 2023, y ya para fines de 2024 está puteándose con los mismos con los cuales venía haciendo acuerdos. Entonces el mismo tipo, vos fíjate una cosa, vamos a ejemplos concretos. Hoy le toca a Milei, en otro momento le tocó a Cristina, pero pensalo así. Milei hizo acuerdos con Gustavo Sáenz en Salta, con Raúl Jalil en Catamarca, con Osvaldo Jaldo en Tucumán. Ahora, después tiene campaña política y aparece Emilio Orozco, la candidata de Milei en Salta, diciendo que Sáenz es un corrupto y un ladrón. Y vos decís, che, si no hubiese habido elección intermedia, seguramente no habría pasado esto de que vos tengas un candidato en una provincia diciéndole al gobernador con el cual estás acordando políticas de Estado, que Mm. es un corrupto y un ladrón. Entonces, ahí tenemos un primer tema, Diego. La ciencia política viene planteando a través de algunos referentes, como Abel Medina, como María Eugenia Vidal, dos partidos distintos, Sí. PRO, peronismo o Emilio Monzó, che, quizás la Argentina durante 20 o 30 años debería dejar de tener elecciones intermedias para que un gobierno pueda tener tranquilidad. ¿Vos creés, por ejemplo, imaginémonos cómo hubiese sido el mes de septiembre, corrida cambiaria, suba de tasas, quilombo, riego, país volando por el aire? Si no hubiese habido elección en octubre, no estábamos hablando de esto. No, Po- pero tendrías hoy un gobierno que estaría gobernando a puro decreto. Yo Bueno, creo que también estas elecciones intermedias es un poco la confirmación o no de si el rumbo presidencial es el correcto. Es decir, sí, la gente te acompaña o no. Por otro lado, también eh, algo que pasa que es horrendo, que es cada 2 años tenés 4 meses o 3 meses que se frena la economía, se frena el sí. empleo, se frena la inversión, pues no sabe qué joraca va a pasar. Lo que pasa es que tenés que elegir el mal menor, digo. Yo coincido con vos. A ver, la elección intermedia sirve para o reorientar un rumbo, para poner freno, para un montón de cosas. Ahora, en la Argentina no colabora, porque primero porque te fomenta la existencia de partidos muy chiquitos, muy pedorros, que después, viste, se garantizan dos, tres banquitas en el Congreso, al pedo, pues no te sirven para nada. Yo prefiero un país con dos o tres partidos políticos fuertes, claros, nítidos. Vos en Estados Unidos, mirá, vos sos un tipo liberal en la economía, sos conservador en la política, crees en las políticas de seguridad y crees en el proteccionismo económico y en el cuidado de lo propio, sos republicano. Ahora no, crees en los derechos sociales, en la heterodoxia económica, crees que vale la pena jugar un poco más al límite con el tema de la emisión y la deuda, porque te permite tener, bueno, sos demócrata. Entonces, acá, fíjate que tenés, viste.
cosas que no se entiende qué son, porque dentro de un mismo espacio político tenés uno de Boca y uno de River, y decís, pero, Sí. Pero, y no somos, entonces, ¿qué ocurre? La elección intermedia te permite que estos micropartidos tienen representación parlamentaria y decís, claro. rompen las bolas, pues aparte decís, che, hay que buscar un acuerdo porque el país necesita inversión. Bueno, pero faltan tres votos de tres tipos desconocidos a lo que tenés que pedirle por favor, y encima después te manguean. Entonces digo, yo creo que es un Yo, que además se momento, venden al mejor postor después, porque los sí, votos, digo, van en consonancia después con quien le da un carguito, le pone esto, le pone lo otro, lo ayuda, sí. qué sé yo. Mira, Diego, cuando vos tenés un paciente que se está muriendo, que está hecho pelota, roto el corazón, rota la cabeza, roto los pulmones, quebrado, bueno, viste, no te sirve tener tantos médicos opinando en el quirófano. Es mejor tener dos que sepan, viste, que se Sí. pongan de acuerdo rápido y lo saquen adelante. Pues no, yo creo que hay un tratamiento en la India a base de hierba, viste, y opina uno, opina otro, y esto se pone muy difícil. El Ahora, paciente se va muriendo. ¿cómo se saca adelante la Argentina con la clase de políticos que tenemos hoy? Y cuando yo Es- digo la clase de políticos, no quiero hablar ni bien ni mal. Lo que sí te quiero decir es que peronistas, libertarios, de la Unión Cívica Radical, de la coalición cívica del PRO, coinciden en 1.000 millones de ideas, coinciden y son amigos, y a la hora de votar, votan contrariamente. es, mira, justo a mí me agarraste en un momento de bastante, de una mirada un poco pesimista, porque yo, imagínate que escribí un libro para promover todo lo contrario de esto que estamos contando, para acompañar una movida, y obviamente que me siento que soy contracultural de lo que pasa en el país, y muchas cosas que nos achacan, los que piensan distinto tienen razón, porque muchos de los políticos, lo primero que tendría que lograr la ancha avenida del medio es tener referencias bien reputacionadas, porque con todo respeto, si el ejemplo de la Avenida del Medio es Sergio Massa, y no vamos a ningún lado. Digo, entonces primero deberíamos tener en la Avenida del Medio un liderazgo que nadie cuestione, que nadie diga, che, pero este en el pasado tal cosa. Hay un ejemplo muy interesante, porque vos decís, che, ¿cómo fue el proceso de transición en España hacia los pactos de la Moncloa? Y no fue, el primer presidente no fue Felipe González, que era el que se caía de Maduro que tenía que ser. Porque entonces yo le pregunté a un tipo que fue profe mío en la Complutense, que fue la mano derecha de Felipe, que me dice, mirá, Felipe era el mejor, pero Felipe tenía un ego tan grande, porque era buen mozo, inteligente, era capaz, todo ese personalismo iba a ponerse por encima del bien mayor que era sacar a España del quilombo. Y el rey Juan Carlos, inteligentemente elige para la primera etapa de la transición a un desconocido, un tipo con menos capacidad, menos ególatra, que era Adolfo Suárez, que fíjate que lo único que tiene en España es el nombre del aeropuerto de Madrid, al que todos le decimos Baraja, no le decimos aeropuerto Adolfo Suárez, ni siquiera eso. Barajas, totalmente. Y viste, todos vamos a Baraja. Entonces digo, quizás en un primer momento se necesita un tipo sin ego, un tipo bien reputacionado, que nadie tenga algo para criticarle, un pasado limpio, sin afano, seductor para la, Claro, ¿viste? ¿cómo llega? ¿Cómo hace para llegar si no tranza con la vieja política? Es muy difícil. Mira, yo le pregunto siempre a este hombre a mi mentor español, a Joan Navarro, acá no lo conocen, fue el vicepresidente de Llorente y Cuenca, la consultora de lobby más Sí. importante del mundo a la hispana. Y yo le dije, Joan, ¿cómo hacía Felipe González para sentarse con los franquistas y ponerse de acuerdo en cosas elementales cuando del otro lado había un asesino? Y Joan me decía, Felipe entendía perfectamente que era mucho más importante ponerse de acuerdo y que coman 45 millones de personas que reparar en si sos un asesino o no. Acá no es un asesino, acá es un corrupto, que no es tan si querés, es gravísimo, pero no es tan grave como un asesino, o es un tipo, y no nos ponemos de acuerdo cuando las diferencias son más pequeñas que las que había entre la derecha y la izquierda española. Lo que Porque pasa es que para ahí mantener había. el voto ni siquiera se sientan. No se Ah, sientan ni siquiera. Yo con tal no hablo. Vos fijate, ahora me quiero meter un poco en la actualidad, ¿no? Porque hubo un cambio del ministro del Interior, entró sí, Diego Santilli, empezó a convocar a los gobernadores. Rápidamente, de golpe, empiezan a haber, ¿viste? Algunos cambios. Hoy pasa con lo de Chubut, con el sí, impuesto al combustible. el Y combustible. antes se había sentado Franco 77 veces con los gobernadores y no cambió nada. Digo, ¿crees que desde estas elecciones y con el nuevo gabinete el diálogo finalmente se va a dar? Mira, yo creo que sí, a mí me da mucha pena porque para mí Franco era un excelente jefe de gabinete, pero bueno, Coincido.
Milei no había ordenado la interna entre su hermana y Santiago Caputo, entonces Franco quedaba preso de la no lapicera, porque viste que Santiago Caputo concentraba la lapicera, entonces los gobernadores iban, se sentaban con Francos, pero el que aprobaba o no las obras era Caputo. Bueno, Santilli, inteligente, dice, yo voy de ministro de Interior, pero la lapicera la tiene Karina, que es la que me convoca a mí. Pues si la lapicera la tiene Santiago Caputo, yo voy a hacer los acuerdos y después si no lo firmo, voy a pagar el mismo precio que pagó Guillermo Franco. Bueno, ahora parece que ese tema se arregló y que, bueno, a Santiago Caputo lo corrieron un poco y que Santilli, que es de Karina Milei, sabe que todos los acuerdos que él haga con los gobernadores, Karina los va a firmar y va a garantizar. Entonces, yo tengo la esperanza de que eso sea para bien, Diego, y que eso dé buenos resultados. Pero entonces cambió la cabeza de quienes nos gobiernan, es decir, la cabeza de Karina Milei No sé si cambió la cambió. cabeza, creo que cambió la cabeza de Javier Milei de entender que no, la novelita entre su hermana y su asesor generaba mucho entorpecimiento de los acuerdos que la Argentina necesita para que él saque la ley que quiere, ¿viste? Entonces, la elección ordenó, y bueno, y también lo ordenó a Milei la elección, porque se Claro. asustó con lo que pasó en provincia de Buenos Aires, la sociedad le dio un voto de confianza en la elección nacional, y él sabe que no puede boludear con esto, porque si no, ¿viste? Te pasa de vuelta lo que pasó en la provincia. Y me Ujú. parece que tomó una buena decisión. Che, hay una CGT nueva, Sí, ¿no? Que ya acaba de decir que los tienen que llamar, obviamente, que le tienen que consultar con ellos, porque si no sería un grave error. Pero se viene una reforma laboral, se viene una sí, reforma tributaria, se viene más adelante, después de todo esto, una reforma impositiva. Viste que hay mucho miedo en el trabajador cuando vos sí, hablas de reforma y quizás no decís de una modernización, como sí empezó a claro. decir el nuevo jefe de gabinete, Manuel Adorni. ¿Es bueno o es malo lo que se viene? Mira, primero, hay una CGT mejor para mí. Yo lo conozco hace mucho tiempo, muchos años, a Jorge Sola. Jorge fue el vocero de la CGT mucho tiempo. Es un tipo, primero, es un tipo joven, tiene ideas renovadas. Por ejemplo, él implantó en sus sindicatos de seguro el teletrabajo, algo que fue un gesto hacia la modernización, pero aparte es un tipo que pasó por la universidad, es abogado, tiene una maestría en Flaxo. No quiero ser elitista del estudio, pero es un tipo que ha leído ideas de otros países del mundo, se ha nutrido, no se quedó enfrascado en la realidad de su sindicato. Se abrió. Es una persona que políticamente responde a Gerardo Martínez, que para mí es la mejor parte de Y la que está CGT más cercano al moderna, gobierno, además. más cercano al gobierno, con lo cual en la CGT nueva hay para mí un signo de esperanza. En segundo lugar, digo, los laburantes necesitan tener mejor trabajo y cobrar mejor. Para eso tiene que haber más empresarios poniendo más guita, invirtiendo, dando mejor trabajo. Entonces, si hay más inversión, va a haber mejor trabajo, mejores salarios, mejores condiciones, más vacaciones, más todo. ¿Para qué se necesita para que haya más trabajo? Más inversión privada. Hoy la tasa de inversión es muy baja, 15,7% del Sí. producto. Alberto, que fue un gobierno malo para eso, dejó una tasa del 19%, que también era mala. Con lo cual hay que fomentar que los empresarios inviertan. Y para eso necesitan bajar impuestos y mejorar las condiciones de contratación de trabajo para no tener tanto temor ni pagar tanta carga. Pues si vos yo te pago 10, pero a mí me costás 20, ¿viste? Es mucho más seductor para mí. Si te, che, digo, te pago 13, vas a cobrar 3 más y yo me ahorro de pagar 7. Cerramos así y fomentás el trabajo en negro. Ahora vos no vas a tener una jubilación, no tenés una obra social, no tenés seguridad social. Bueno, entonces digo, la reforma laboral es necesaria en la Argentina para fomentar más seguridad. Te lo digo yo como persona de 47 años. Yo soy un típico empleado en relación de dependencia, trabajo hace 22 años en el Grupo Clarín como periodista de TN y hace 15 conduzco en Radio Mitre, con lo cual vivo viste, enfrascadito en mi trabajo seguro, que cobro del 1 al 5. Ahora, a mí me gustaría sentir atractivo invertir, armar un proyecto propio. Inmediatamente me agarra mucho cagazo, porque si me meten en un juicio laboral, y si invierto y pierdo, y si no llego a fin, ¿viste? Empiezo, y sí. Bueno, una nueva política laboral debería eliminar mis y sí, decirme, Gonza, animate, abrite un canal de streaming vos, jugátela, contratá un community manager, contratá un editor sin miedo, hacelo, porque los países salen adelante con más emprendedores, no con más empleados en relación de dependencia. Para eso es necesario, me parece, una reforma laboral. Ahora, me parece que también Milei logró un cambio en el pensamiento de la gente en general, porque siempre se le tuvo miedo a una reforma laboral, siempre se le tuvo miedo Sí, a esto, pero también hoy el trabajador sindicalizado bajo relación de dependencia que depende de la CGT
no se veía representado en el peronismo No, tampoco. no, ni loco, ni loco, ni loco, no. Es que el peronismo hizo todo mal, es una lástima, porque, mira, el Pepe Mujica decía que dos cosas que a mí me quedaron, yo lo conocí cuando asumió como presidente, pues lo fui a entrevistar para TN y tuvimos 4 horas con él en su casa, era una máquina de darte buenos consejos. Decía, mira, los grandes líderes tienen dos virtudes. La primera es que hacen equipo con gente mejor que uno, es decir, los ministros de un gran líder son personas más preparadas que el presidente, porque Mm, uno no tiene que sentirse inseguro trabajando con gente mejor que uno, al claro. contrario. Y lo segundo, los grandes líderes son aquellos que van preparando para el momento de su retiro a un sucesor mejor que uno, que el que venga sea mejor que yo todavía. Acá no Bueno, quieren eso. acá no quiere, Cristina y todos los partidos políticos, pero particularmente el peronismo, nunca hizo eso. Cristina, fíjate una cosa, nunca creó entre los suyos, nunca promovió a uno mejor, nunca formó a uno mejor. Siempre quiso ser ella la indispensable, siempre quiso un 17 de octubre y que te vayan a pedir por favor, no te vayas. Digo, ¿sabes qué lindo irte y que te recuerden diciendo qué bueno que fuiste y que el que está después que vos te llame, che, Diego, ¿me das una mano para resolver este quilombo? Vos que me hiciste. Pero Bueno, Gonza, ese es el problema. ¿Vos creés que Cristina Fernández de Kirchner y su no, núcleo no creen no. que es un montón de gente la va a recordar como una genia, como una prócer? Pero nunca, pero fíjate, nunca fomentó, porque mira, en 2011 yo me acuerdo que Scioli estaba re caliente cuando lo ponen de candidato a vice a Vudú, porque Scioli veía que si Vudú crecía, era un potencial candidato en 2015, y él quería ser candidato a presidente, ¿viste? Y está bien, Vudú se mandó todas las cagadas que había por delante, lo de Chicones, ¿viste? Su vida ostentosa, las motos, la guitarra, y Cristina lo crucificó a los 3 meses de ser vicepresidente, pero ni Vudú, ni Kicillof, no hubo ¿viste? Un sucesor, no hubo Porque no pudieron salir del kirchnerismo. no, ya sé, pero más allá de eso, digo, no hubo un elegido, decir, che, sos vos, ¿sabés qué? Entonces yo veo cómo lidera a mi mamá, que es directora general de escuela. Mi vieja, cada que hace un posgrado, se lleva a sus directoras, el colegio les paga el posgrado, y ella las promueve para que crezcan, porque digo, yo quiero que ustedes sean mi descendencia, ¿viste? Y porque ella está segura de quién es, no tiene temor a que no la recuerden, ¿viste? No tiene temor a que el día de mañana venga alguien que te supere. Mm. Esto pasa mucho en los medios, Diego. Sí, ¿Cuántos sí, sí. conductores hay con los columnistas que te dicen, che, me tomo unos días y pedí que te quedes vos? No, por lo general piden que quede otro conductor. No vaya a ser que el columnista haga las cosas bien, ¿me entendés? Mm. Pero no hay esa generosidad que tiene solamente Nelson Castro en los medios de comunicación, que es uno en 1 millón, es porque la dirigencia argentina es mala, la dirigencia política, empresarial, periodística, es mala. Nosotros tenemos un país en terapia intensiva porque tenemos malos dirigentes en el sector sindical, en el sector empresarial, en el sector político, en el sector académico. No tenemos una dirigencia, viste, Mm. digo, debería estar lleno de tipos como Nelson Castro que cuando vuelven de una guerra hay una redacción completa aplaudiéndolo y abrazándolo. Hay uno solo, ¿me entendés? No tenés muchos. No tenés políticos que te hagan sentir orgulloso de ser argentino. ¿Cuántos empresarios buenos tenés que decís, este empresario a mí me representa? Empresario con la escarapela puesta. No tenés, Diego. Está lleno de empresarios ricos con empresas pobres que se funden, pero ellos son millonarios. Te digo, hay un problema para mí de liderazgo en la Argentina que para mí es la razón por la cual hoy estamos hablando de lo que hablamos, pero podemos hablar de muchas consecuencias más. Hasta que no cambie ese modelo de liderazgo, estamos presos de esta realidad. Es Y para hoy el liderazgo de Milei es Milei, y eso quedó impreso en todos lados, porque no importa quién sea el candidato de Milei, han nada, perdido absolutamente todos, salvo cuando la cara nada. fue Javier Milei. Digo, Mi, eso no ha cambiado hasta el momento. Milei es el emergente de esta crisis de liderazgo, donde viene un tipo que te habla normal, que te habla como hablamos nosotros. Mis amigos, un día yo les contaba anécdotas con Milei en un asado con cierta indignación, en la drogué, y los pibes me dicen, todos votantes de masa, la mayoría de mis amigos. Bueno, al fin tenemos uno que gobierna que como nosotros, o acaso lo que te dice no habla como hablamos nosotros acá en este asado. Y Milei, a mí la vez que lo fui a ver a casa de gobierno, te recibe todo despeinado, con una campera de cuero, con jean, y vos te vestís así en tu vida normal, no te vestís de camisa y corbata. Pero el tipo fue genuino, aún con sus errores, con las cagadas que se manda, es un tipo que lo llevas a un asado familiar y
y te hace cagar de risa y estéticamente bastante parecido a tus amigos, digo, a mis Sí, 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 amigos, digo. obvio. Y bueno, ese fue su mérito. ¿Alcanza para ser presidente? No, no alcanza. Pero digo, para pensar la crisis de liderazgo a la que nos trajo esta dirigencia, me parece que el ejemplo de Milei es un emergente, es un resultado de esa crisis, ¿viste? Sí, hay que ver cómo termina, porque a mí me dicen lo mismo, pero Milei está loco. Y hemos tenido un montón de gente cuerda y mirá cómo hemos terminado. Mm. Que esté loco es lo que menos me Es preocupa. lo que me preocupa, tal cual. Claro, pero vamos a terminar bien porque digo, los préstamos bancarios ahora vuelven un Digo, poco a rodar, igualmente está complicado, el salario no alcanza, lo sabemos todo, pero tenés una inflación que es hiper ultra baja, lo que veníamos no, acostumbrados en los totalmente. últimos, no sé, Sí, 10 años si querés. Eh, totalmente. ¿Vos ves que hay luz al final del túnel? Mira, hasta que no haya inversión privada, va a ser todo así, Nada estabilidad, existe. estabilidad, es un paciente en terapia estable, no se va a morir, listo, está estabilizado. Pero digo, tener dos puntos de inflación, 2,3 sigue siendo patético. Tener, viste, más del 30% de gente bajo la línea de pobreza es patético y que la tasa de inversión sea tan bajita no promete más trabajo. Entonces digo, está bien, listo, se logró estabilizar al paciente, ahora tiene que venir la medicina, la que te saca, viste, ya está, no Claro. te vas a morir. Sí. Ahora, devolveme mi vida, devolveme Te la tiene que vida. venir el suero, que el suero vendría a ser la Eh, inyección líquida, no de dólares que te preste Estados Unidos, sino de empresas que empiecen a abrir acá, a generar un salario eh, genuino, actividad económica, eh, proteccionismo y trabajo posta, ¿no? Viste, tal la cual. misma historia de siempre. Volver a caminar, hacer deporte, calidad de vida. Bueno, es un desafío. Tampoco se le puede pedir a un tipo que en 2 años, viste, resuelva los quilombos de Obvio. 70. Pero bueno, yo estoy viendo las cosas con, mira, hace 3 semanas que a los periodistas políticos, a mí me cuesta todos los días proponerle temas a mi productor, porque está todo planchado. Bueno, se logró, estamos estables. Ahora hay que ver de qué manera el país sale adelante. Sí, sí, totalmente complejo eso. Yo te quería traer yo te voy a dar 4 palabras que son 4 preguntas y quiero que me Dale, respondas rápidamente, se las hago a todos. dale. Milei, ¿qué es para vos? Milei es el resultado de 70 años de fracaso. Clarísimo. Cristina Fernández de Kirchner. Una mujer con una gran capacidad de liderazgo, gran capacidad de movilizar gente, que utilizó ese poder que es espectacular para mal. Mm. Mauricio Macri, Un tibio. tibio. Mirá. Bueno, ya lo hemos hablado, pero está bueno también que lo vuelvas a decir. El sindicalismo argentino. Eh, hoy me da cierta esperanza ver gente joven, pero si esta repregunta me la hacías antes de la renovación de la CGT, es el pasado, es un Mm, obstáculo. bien. Los políticos argentinos. Los políticos argentinos, los de hoy, son un grupo de gente que, que está ejerciendo mal algo hermoso que es la política. La política es hermosa, los políticos son un grupo son hoy un grupo de dirigentes que están haciendo un uso malo de una herramienta espectacular y transformadora como la política. Mm. Ahora, ¿por qué crees también que, no? Porque yo el otro día decía que ponele que se reactiva el consumo, ¿no? Entonces la fábrica que tiene capacidad para producir 10 paquetes de yerba, de golpe empieza a vender 15, pero te va a vender esas 10, te va a subir el precio, va a pasar un largo tiempo hasta que pueda hacer las 15. ¿Vos crees que el empresario gana más en las épocas inestables que con esta estabilidad? No, yo creo que no. El especulador gana más guita con la estabilidad. El empresario, el industrial que se levanta a las 6 de la mañana, que va a la fábrica, que sabe y conoce los pormenores de la vida privada de sus operarios y los ayuda y se involucra, esa burguesía que no tenemos, que es muy chiquita en Argentina, que ojalá algún día tengamos, eh, ese tipo no gana con la especulación, pierde muchísimo con los momentos de inestabilidad porque él invierte su guita. Claro, las Ojalá, pymes sobre todo, que hoy la están sí, cagando a palos, ¿no? Con la totalmente. apertura. Sí. Es eso. ¿Por qué no se ayuda a la pyme? Porque encima la pyme es la que mayor cantidad de empleo genuino maneja en toda Argentina. Digo, creemos que son 5 empresarios los que manejan a la gran cantidad de empleados, pero son las pymes.
Son las pymes, el 80%. Lo que pasa es que el poder que concentra ese 80% de pymes no es en términos de poder real tan grande como el que concentra ese 10% de grandes empresarios. Qué sé yo, Dieguito, es un tema súper profundo, ¿no? Quizás porque tienen poco poder de influencia e incidencia en términos políticos, ¿no? Pero yo aspiro que eso va a cambiar. En el cambio cultural que este país necesita, deberíamos incluir esa preocupación. Mm. Bueno, Gonza, no te quiero robar más tiempo, sé No, que por tenés favor, que ir a TN. ya me estoy yendo. Eh, sí, sí, no, te agradezco muchísimo por la realidad que esto de la Avenida del Medio surge porque yo pienso un poco como vos, ¿no? De que me gustaría que todos en un gran consenso vayamos todos. Yo creo que un año de consenso donde todos pateen para el mismo lado y Eh, se rompe todo en Argentina, pero bueno. déjame ser un poco más realista. Quizás necesitas 10 años de serenidad política, de no péndulo, Mm. para arrancar. Ojalá que ocurra. Esperemos que así sea. Bueno, lo quiero volver a repetir porque me parece muy importante. Estuvimos hablando con Gonzalo Asís, que es periodista y analista político, magíster en políticas públicas en la Universidad Austral con diploma de honor, no cualquiera Gracias, lleva amigo. eso. Licenciado en Ciencia de la Comunicación de la UBA, posgrado en Liderazgo Político en la Universidad Complutense de Madrid, periodista de Canal 13, periodista de Radio Mitre y autor sobre todo de la gestión del diálogo que El todavía lo diálogo. pueden ir a comprar, ¿no? Así es, amigo. Gracias, gracias por este ratito. Me encantó hablar con vos y bien que abrís estos caminos para que podamos empezar a promover estas ideas más sanas. Y a mí me encantaría que esto suceda, ¿no? Que se escuchen entre todos Eh, y que, nada, lo que está bien, no importa quién venga, y lo que está mal, no Está importa quién mal, venga. tal cual. Vamos por eso. Vamos por eso, Gonza. Bueno, muchísimas gracias por esto, ¿eh? Abrazo. Te Abrazo, agradezco, un Dieguito. abrazo grande. Bueno, ahí lo tenían, ¿eh? Gonzalo Asís, un tipo que sabe muchísimo, ha estudiado muchísimo y además que tiene teléfono directo con muchísimos funcionarios, gobernadores y también presidentes y expresidentes. Bueno, le agradezco a todos, hay muchos mensajes, ahí Patricia dice que Macri pudo haber sido tibio, pero que tenía otra Cristina enfrente y otra CGT, es cierto. Gustavo dice, para ser empleado pasamos por 1 millón de exámenes y los políticos entran por puertas sin controles. Bueno, muchísima gente que se empezó a sumar. Nicolás Gandolfo dice, bien muchachos. A ver, bueno, muchos mensajes también. Voy a leer algunos más y ya vamos terminando con esta edición de La Avenida del Medio, que tuvo a Gonzalo Asís, periodista y analista político. Dice, Patricia también dice, excelente, lo mismo hago en mi trabajo, yo creo en lo que dice Gonzalo. Bueno, muchísimos mensajes, así que también, a ver qué dice. Mariela, y los sueldos de los docentes universitarios van a seguir a la baja como pagamos, dice, todos los aumentos. Es muy difícil, la sábana está corta, los salarios están cortos también. No importa, viste, ahora con la macro, que en dólares, que esto, que el otro. El tema es para lo que te alcanza. No importa si vos vas a ganar 700 millones de pesos. Ahora tenés que ver si te alcanza o no para vivir. Bueno, esta fue una nueva edición de la Avenida del Medio. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y nos estamos encontrando quizás esta semana con alguna sorpresa y si no la semana que viene. Un abrazo a todos.